Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 8 de la mañana con 7 minutos. Escuchamos el análisis de Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión. Escuchamos la reacción de un legislador de ADN, del bloque oficialista, el segundo vicepresidente de la Asamblea de Recalde. Y ahora vamos a escuchar la voz de un legislador de Revolución Ciudadana, el asambleísta Leonardo Berresueta, de la provincia de Azuay, que ya está conectado con nosotros. ¿Cómo le va, asambleísta? Bienvenido, buenos días. Hola Fabricio, buenos días. Belkis, un saludo. Gracias por la entrevista, un placer estar en su programa. A usted, Leonardo, gracias por su gentileza. A ver, ¿cómo lee usted el resultado del día de ayer? Mire, creo que ayer la gente revisó tres grandes temas, ¿no?, en la consulta popular. El primero, el tema de seguridad, el segundo, el tema del trabajo por horas, y el tercero, el tema del arbitraje internacional. Y creo que aquí el pueblo ecuatoriano nos está dando un mensaje muy claro sobre que quiere seguridad. La gente dice, independientemente del gobierno, independientemente de todo, nosotros queremos a las Fuerzas Armadas, queremos a la policía, queremos seguridad. La gente lo ha dicho con contundencia, y creo que es una situación que incluso lo veníamos diciendo dentro de la Asamblea Nacional para que pueda viabilizarse los temas de seguridad. Todos han dicho, en el pueblo ecuatoriano ha dicho claramente seguridad. Segundo, ha dicho, no queremos trabajo, pero no queremos precarizado, porque claro, la gente recuerda lo que fue el trabajo por horas antes del 2008, antes de la Constitución del 2008, en donde lamentablemente el tema de la precarización laboral con el trabajo por horas, esta hora te pagaba algo, esta hora no te pagaba, te afiliaba al seguro, no te afiliaba, es decir, había una precarización muy alta. Y también va atado en el tema económico, en el tema del arbitraje internacional, sumado incluso a lo que pasa con la crisis con México, en donde no queremos evidentemente tener un problema internacional. Entonces, creo que esos tres grandes temas se han planteado en la consulta. El tema de la seguridad es un tema que está latente en los ecuatorianos, es un apoyo a las Fuerzas Armadas, es un apoyo a la policía, evidentemente también un apoyo al gobierno, pero de aquí en adelante, de aquí en más, el gobierno ya no tiene pretexto alguno para poder establecer algún fracaso en el tema de seguridad, y debe dar resultados oportunos frente a las herramientas. Claro, la Asamblea también tiene que hacer su trabajo. En este momento tenemos que esperar el proyecto de ley que envíe el presidente de la República, de acuerdo a los anexos, para poderlos para poder tratarlos inmediatamente en la Asamblea Nacional y poder incorporarlos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Creo que eso no va a haber mayor problema, claro, siempre y cuando esté conforme lo que está establecido en la consulta popular, porque cuidado, no hay algún tema que no ha sido aprobado por el gobierno, perdón, por el pueblo ecuatoriano. Y en el tema laboral, pues es evidente que el gobierno está equivocado en el planteamiento de la política laboral que tiene que llevar, y creo que es un gran y claro mensaje al gobierno del Ecuador sobre esto. Aquí no hay ganadores ni perdedores, aquí hay ni derrotados ni vencedores. Aquí ha ganado, creo, la democracia, y creo que fundamentalmente tenemos dos políticos, y en la Asamblea Nacional y en el gobierno, escuchar lo que acaba de decir el pueblo ecuatoriano, sobre la base de eso, viabilizar adecuadamente las reformas, y sobre todo pensar que el pueblo necesita trabajo, pero sin precarización, Fabricio. A ver, al escucharle esta primera aproximación a Leonardo Berresueta, debo suponer que aunque ustedes hicieron campaña recién en las últimas 2 semanas, 11 veces no, hablo de Revolución Ciudadana, empezaron a hacer campaña en las últimas 2 semanas, 11 veces no. Finalmente no fueron 11 veces no, sino 2 veces no, las otras terminó... es inminente la victoria del sí. Eso significaría que en la Asamblea ustedes sí están abiertos a contribuir con sus votos a la aprobación de las reformas legales que deben salir de estas preguntas de consulta popular a partir de este resultado de este último proceso electoral, Leonardo. Fabricio, nosotros comenzamos esta consulta popular empujando muy fuertemente la pregunta de IE. Y sí, luego del tema ocurrido en la Embajada de México, tuvimos una posición mucho más radical. Esta posición evidentemente ha sido fundamentalmente por temas que nosotros mismos lo planteamos en la Constitución del 2008. Quienes empujamos nuestro proyecto progresista planteamos el tema de la prohibición constitucional
y consta en la Constitución de la República del 2008 la prohibición al trabajo por horas. Entonces no podíamos ser incongruentes con aquello. Tampoco el tema del arbitraje internacional, que también lo empujamos. Si bien es cierto, empujamos las últimas 2 semanas del todo no, hay que ser respetuosos con la decisión del pueblo ecuatoriano y no podemos otra cosa. A ver, se me quedó congelado. Ojalá que podamos recuperar la conexión con el asambleísta Leonardo Berresueta, que hace una primera aproximación mencionando justamente el resultado de la consulta popular y el referéndum constitucional. Y claro, yo le decía, Revolución Ciudadana estaba impulsando el 11 veces no. En las últimas 2 semanas, RC no se registró como actor político para hacer campaña, y el argumento de Revolución Ciudadana para aquello es que no querían utilizar los recursos del Estado tomando en cuenta la situación fiscal. Al final del día, luego de romper con el gobierno tras el asalto a la embajada de Ecuador en México y la captura del ex vicepresidente Jorge Glass, finalmente el Movimiento Revolución Ciudadana decidió pasarse a la oposición política. ¿Lo tengo o no lo tengo todavía? Vamos a tratar de recuperar justamente la conexión con Leonardo Berresueta. Actualicemos los resultados. ¿Qué le parece, Roberto Carlos? Vamos a revisar en este momento la información oficial que genera el Consejo Nacional Electoral en su página web. Estos son los resultados que ustedes pueden ver en este momento, que está en su pantalla. Son los resultados del referéndum y de la consulta popular. Es el resultado a las 8 de la mañana con 10 minutos. A esta hora, déjenme solamente chequeo cuántas actas han sido procesadas. Estamos hablando de que más o menos el 64% de actas ya están procesadas por parte del Consejo Nacional Electoral. Ahí tienen ustedes exactamente, ahí están, está ese número, 26.740 de un total de 41.313. Sobre las 26.000 actas ya han sido procesadas. Mostremos el grafiquito en la parte de arriba, las barras, Roberto Carlos. Esas son las preguntas de referéndum. En la pregunta A, el sí, que tiene prácticamente el 73%. La pregunta B, que tiene el 65%, 64,7%. La pregunta C, el 60%. La pregunta D, esa es la pregunta del trabajo por horas. El no tiene prácticamente el 66%. La pregunta E, que es la pregunta del arbitraje, el no tiene prácticamente el 70%. O sea, son porcentajes importantes en el caso de estas 2 preguntas en donde ganó el no. Igualmente es muy importante, es la pregunta que tiene el mayor porcentaje. La primera pregunta, que tiene que ver con la participación de los militares en tareas complementarias de seguridad con la Policía Nacional, tiene el 72,78%. Vamos a la siguiente, que es la parte de consulta popular. Exactamente, son las 6 preguntas de consulta popular. En todas ellas el gobierno ha logrado pues el apoyo mayoritario de la población, 70,43%. La pregunta F. En la pregunta G, el 68,05%. La pregunta H, el 67,37%. La pregunta I, el 64,43%. La pregunta J, el 64,64%. Y la pregunta K, el 61,47%. Esos son los resultados. Igualmente es el mismo número de actas, muy parecido, ¿no? El mismo número de actas que están siendo procesadas por parte del Consejo Nacional Electoral, y como digo, equivalen más o menos al 63-64% de el procesamiento por parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Lo tenemos ya al asambleísta o todavía no se conecta? Se está conectando el asambleísta Berresueta. Bueno, también hablar de la instrumentación de las preguntas de la consulta, ¿no? La instrumentación que no es que al día de hoy o el momento que se programen los resultados, automáticamente ya tendremos cambios normativos, porque varios de esos cambios tienen que ser procesados por parte de la Asamblea Nacional. ¿Lo tengo? Ya, lo tengo otra vez a Leonardo Berresueta. Leonardo está en línea, lo tengo de nuevo. ¿Cómo le va? Disculpas, Fabricio, se nos fue la luz, tenían que habernos cortado. ¡Qué barbaridad! Y teníamos listo todo acá, pero se nos fue la luz. Disculpe.
No le creo, qué barbaridad. Bueno, ya lo tenemos de nuevo. A ver, yo le estaba preguntando y justo ahí es cuando se interrumpe la señal. Ustedes hicieron campaña en las últimas 2 semanas, 11 veces no. Pero ayer resulta que reivindican la derrota del gobierno. Dicen, el gobierno perdió porque él no ganó en 2 preguntas económicas. Yo le pregunto si Revolución Ciudadana no le está dando el valor que corresponde a esos porcentajes muy altos que alcanza el Ejecutivo en las preguntas sobre seguridad. No, es evidente, nosotros al final hicimos campaña 11 veces no, y de las 11 preguntas se ganaron 2, creo que son 2 muy medulares e importantes, y las otras simplemente no se ganó. Somos demócratas y tenemos que aceptar el resultado y lo que ha dicho el pueblo del Ecuador en las urnas. Por lo tanto, en este momento, frente a los hechos consumados, tenemos que aceptar también nosotros que la tesis de 11 veces no ganó. No ganó, hay que ser absolutamente claros en ese sentido. Pero sí ganó 2 preguntas con más del 60%, sobre todo en el trabajo por horas y en el arbitraje internacional, en una clara señal al gobierno sobre lo que está sucediendo. Por lo tanto, en eso no nos vamos a perder, Fabricio, al menos en mi caso no va a tener usted incongruencias, pues es evidente, nosotros hicimos 11 veces no. Yo hoy mismo pedí desde el principio el 11 veces no, luego el bloque y el movimiento aceptaron la tesis a raíz del tema de la irrupción en la embajada mexicana, pero evidentemente se ha perdido la tesis del 11 veces no, pero lo que es importante aquí en el fondo es que la gente nos está diciendo, Fabricio, que lo que queremos en este momento es seguridad y que no haya pretextos ya por parte del Ejecutivo para que tenga todas las herramientas necesarias para que en esta vez sí ya tengamos una reducción de las cifras. En lo personal le digo, pero déjeme, perdón que le interrumpa, pero déjeme insistirle, porque ayer las declaraciones oficiales de Revolución Ciudadana era de que el gobierno había sido derrotado. ¿En serio ustedes creen que hay una derrota del gobierno asambleísta Berresueta? A ver, yo creo que hay que tener claro, Fabricio, que hay al tener 11 veces sí y no ganar las 11 veces sí, también tienen una derrota, pues. Entonces es evidente. Yo le estoy diciendo lo que nosotros hemos tenido y hemos propuesto. Hemos planteado 11 veces no se ha dado. El gobierno planteó 11 veces sí, tampoco se dio. Pero entonces hablamos de que los 2 son los derrotados, las 2 tesis son las derrotadas, Leonardo. Yo creo que, insisto, Fabricio, las 2 tesis fueron derrotadas y creo que aquí hay un claro mensaje del pueblo ecuatoriano sobre la base de aquello, y tiene que escuchar la clase política y el gobierno. El gobierno tiene que poner paños de agua fría, tiene que tener más inteligencia emocional para poder recomponer esta barbaridad que vamos a tener en estos días en la Asamblea Nacional sobre todo. Yo no sé cómo va el gobierno a recomponer el tema de las fuerzas en la Asamblea cuando ha quemado todos los puentes, quemó los puentes con Revolución Ciudadana, ha quemado los puentes con Construye, ha quemado los puentes con ciertos sectores independientes. Lo único que le queda son, hacía yo aquí mis cuentas, Partido Social Cristiano, ADN e independientes no llegarán a entre 55 y 60 votos. Es decir, si no abre el gobierno una mesa de diálogo, que es lo que yo he venido pidiéndole al presidente de la Asamblea desde el día que comenzamos a votar las reformas al COI, si no se abre una mesa de concertación para conversar sobre el tema, un solo tema, resultado de la consulta popular, cómo vamos a hacer para que no quedarle mal al pueblo ecuatoriano y poder viabilizar estas reformas adecuadamente, sin que nos metan otros temas que no sean los aprobados en la consulta popular. Si no se hace eso, difícilmente vamos a poder aprobar el tema. Nosotros estamos claros, yo lo hablo a título personal, no hemos tenido reunión de bancada todavía, pero lo que he conversado con varios compañeros de la bancada el día de ayer y el día de hoy en la mañana, nuestra posición no va a ser otra que respetar los resultados como hemos dicho. No ganó el 11 veces no ganó el 11 veces sí. Por lo tanto hay que avanzar, hay que trabajar en función de lo que el pueblo nos pide. Eso querría decir, asambleísta Berresueta, ustedes están abiertos evidentemente a contribuir en la construcción de las reformas legales derivadas de la consulta porque termina siendo esta un mandato obligatorio dispuesto por el pueblo ecuatoriano. Pero volver a tener algún tipo de acuerdo legislativo con el gobierno, ¿ustedes le ven complicado o casi imposible?
Asambleísta Berresueta, se me quedó de nuevo congelado. Bueno, vamos a ver si lo recuperamos. Son los problemas de la luz. Ya lo tengo de nuevo, Leonardo. No sé si me escuchó la pregunta. ¿Me puede repetir, por favor? Sí, le decía. A ver, entendiendo lo que usted señala, que claro, el momento que lleguen las reformas a la Asamblea Nacional tendrán que ser analizadas, valoradas, y siempre y cuando usted nos ha dicho sean o respondan de manera muy fehaciente al pronunciamiento popular, ustedes se van a sumar. Pero pensar otra vez en un acuerdo legislativo con ADN, ¿usted le ve imposible? Imposible. Imposible porque no se puede confiar en la palabra del presidente de la República ni del gobierno, porque ha incumplido absolutamente todo lo que dijo en campaña. No va a subir el IVA, subió el IVA. No se va a establecer, van a terminarse los apagones están. No vamos a tener problemas con gobiernos amigos, invade una embajada. Es decir, es difícil poder confiar en la palabra del presidente, una palabra que está absolutamente resquebrajada. Lo que no está resquebrajado y lo que tenemos que respetar es el resultado de la consulta popular en donde el pueblo ecuatoriano se ha manifestado claramente. Yo le digo, creo que el gobierno nacional debe tomar estos resultados con mucha cautela porque si ya teníamos a las Fuerzas Armadas en las calles y la reducción de las muertes violentas ha sido bastante baja, y en otras provincias como la provincia de Los Ríos un incremento del 25%, creo que en esta ocasión, con todas las herramientas que le acaban de aprobar ayer, debería incluso tener mucha más efectividad. Pero nosotros desde la Asamblea hacer nuestro trabajo, tenemos que aprobar lo que el pueblo ha dicho en las urnas, pero lo que ha dicho expresamente, no más ni menos, porque cuidado, nos mandan ahí un paquete de ley, ¿no es cierto?, aprovechando el tema de la consulta popular y nos meten otros temas. Vamos a estar muy vigilantes para cumplir lo que ha dicho el pueblo ecuatoriano en las urnas, pero también muy vigilantes a que no nos metan por la tranquera otros temas. Nosotros no confiamos en la palabra del presidente de la República, sí confiamos en lo que el pueblo ecuatoriano se ha manifestado el día de ayer. Cuando usted dice a que no nos metan otros temas por las tranqueras, pero ahí, por ejemplo, me llama la atención porque tienen dudas de que eso puede ocurrir o tienen tal vez algún resquemor, porque digamos, el anexo de cada pregunta, sobre todo de esas de consulta popular que implicarán que la Asamblea prepare proyectos normativos, creo que es absolutamente claro, ¿o no, Leonardo? Pero tiene que mandarlo el presidente de la República, así lo dice la consulta popular y los anexos. Por lo tanto, esperamos que los textos vengan de acuerdo a lo que estableció el pueblo ecuatoriano en la consulta popular. Y nosotros no confiamos, Fabricio, en la palabra del presidente de la República. O sea, eso está absolutamente claro. Es un presidente con el cual no se puede confiar en su palabra. Yo creo que es necesario que el presidente haga una autocrítica, es necesario que refresque su gabinete, y lo que estamos mirando más bien es que simplemente lo que hace es volver a cerrarse mucho más, a guardarse en los cuarteles, a tener a su gente con mucha confianza al sector, sobre todo en el sector político. Mire, en el Ministerio de Gobierno, Velasco Ibarra decía una gran verdad: para ser un gran ministro de gobierno necesitas una buena libreta telefónica, y en este caso se necesita que además de tener una libreta telefónica te contesten el teléfono. No ha existido por parte del Ejecutivo ese trabajo adecuado de diálogo, no de te doy este cargo por este voto, no, es un tema de debate, es un tema de plantear temas, de abrir y conversar abierta y públicamente. Si aquí estamos hablando de los temas del país, no estamos hablando de la conveniencia de un grupo político o no. Eso es lo que no comprende el Ejecutivo, y eso es lo que hemos venido pidiendo desde la Asamblea hace rato. Se lo he dicho al presidente de la Asamblea: convoque a una mesa de concertación más allá de la Asamblea para los temas de las reformas al Código Penal, a la Fiscalía, a la función judicial, a las universidades, a los colegios de profesionales. Pero es evidente que lo único que hace el Partido Social Cristiano con el gobierno es ser el aliado número uno y el ejecutor de las políticas en la Asamblea. Entonces, yo creo que tiene que hacer una pausa el gobierno, tiene que poner paños de agua fría, tiene que manejar inteligencia emocional, reorganizar su gabinete, reorganizar el tema del acercamiento con la Asamblea desde el punto de vista político y generar una estrategia distinta.
En cuanto al manejo de la seguridad, vemos ya que hay un ministro de gobierno, una ministra del Interior, es una buena señal, independientemente de quienes sean, pero creo que es importante que el gobierno haga una pausa y tenga más calle, tenga más oídos y tenga más calma. Yo le pido al gobierno calma y tratar de mejorar los temas sobre la base de lo que la gente quiere y desde la asamblea hacer el trabajo en el marco de lo que ha aprobado la gente en la consulta. Pero uno también se pone a pensar, escuchándolo a usted, que usted ha dicho que es imposible reconstituir ese acuerdo legislativo con el gobierno. O sea, solo para temas puntuales como estos derivados de la consulta, ustedes contribuirán con sus votos. Para otras cosas, la posibilidad de un entendimiento está negada en este momento, Leonardo. Insisto, Fabricio, si usted una persona con la que no confía le invita a conversar, no va a confiar en su palabra. Pero si esas dos personas con las que no confía están en el mismo bote y se está hundiendo el bote, por más que no confíe, tiene que decirle que ayude a sacar el agua y ayude a tapar el hueco. Y en este momento lo que necesitamos es que juntos todos en la Asamblea operativicemos lo que la consulta popular acaba de ser aprobada el día de ayer. Cuando usted dice no confiamos, perdón, cuando usted dice no confiamos en la palabra del presidente, ¿en qué momento se dieron cuenta de eso? ¿Luego del asalto a la embajada de México en Quito? No, Fabricio, no, hace mucho tiempo atrás, y al menos usted me ha escuchado en las entrevistas que he tenido con usted mismo y con otros medios de hace mucho tiempo atrás. Yo incluso llegué a decir, yo personalmente me declaro en oposición al gobierno porque es evidente lo que estamos viviendo en la Asamblea. Es decir, nosotros sí tenemos que dar nuestros votos para apoyar una resolución que hable de la paz mundial, por poner un ejemplo. Pero cuando esa misma resolución sobre la paz mundial la plantea la Revolución Ciudadana, ellos simplemente porque viene la Revolución Ciudadana dicen no. Es esa ceguera política que lamentablemente no da paso a razonar adecuadamente. Nosotros no confiamos en la palabra del presidente. Cualquier proyecto de ley que mande el presidente tenemos que revisarlo con lupa, porque no confiamos. Y no confiamos desde hace rato. Y vienen nuestras votaciones con el tema del IVA, con el tema del TLC de China. Es decir, yo venía insistiendo. Lo único que faltaba a la bancada es que oficialmente se declare en oposición. Creo que nos demoramos. Y eso lo he dicho a la interna. Y esto a mí no me hace... ¿Y cuándo debieron haberse declarado en oposición entonces, Leonardo? Yo creo que luego de que se conformó la Asamblea y luego que se envió los proyectos de ley económico urgente donde el presidente de la República se mostraba de cuerpo entero, sobre todo en cuanto a meterle la mano al bolsillo a los ecuatorianos. Pero ustedes apoyaron, al margen del tema del IVA, ustedes apoyaron los otros proyectos de ley, aprobaron el primer proyecto económico de diciembre, aprobaron la ley de competitividad energética, 7 legisladores de ustedes votaron a favor del proyecto del proyecto de actividades turísticas. Nosotros al inicio del gobierno lo dijimos con claridad. Aquí estamos para poder dar gobernabilidad al gobierno. Nosotros hemos cumplido. El problema está, Fabricio, cuando vemos que esa confianza, que no era un cheque en blanco tampoco, desnaturaliza lo que nosotros hemos venido diciendo que no vamos a apoyar. Presidente, no vamos a apoyar incremento de impuestos, subió el IVA. Presidente, no vamos a estar de acuerdo con el tema del TLC con China, insistió. Es decir, y de allí el último tema, el tema de la ley de turismo, sobre lo que se estableció, la bancada en su mayoría votó en contra, y claro, lamentablemente 7 compañeros votaron a favor, ellos tendrán que explicar el porqué, pero nuestra posición ha sido absolutamente clara sobre lo que está pasando, y no es por el tema de la Embajada de México solamente, es todo lo que hemos vivido en la Asamblea al mirar a un gobierno que no tiene claro el rumbo, que pensábamos que iba a tener un tiempo determinado para sentarse, unos 100 días para sentarse. Hay que darle espacio a un gobierno para que pueda asentarse, pero luego de pasar los 90, 100 días, el gobierno simplemente nos damos cuenta que es un gobierno que no tiene la capacidad suficiente, un gobierno que improvisa, un gobierno que tiene un montón de cuadros alrededor del gabinete que tienen muchísimas falencias. A mí no me gusta adjetivizar, pero es importante aclarar, y tiene muchas falencias, tiene mucho desconocimiento de lo público, y este rato, sobre todo en materia económica, que es lo que nos va a ocupar en los próximos meses,
creo que el gobierno tiene una tarea cuesta arriba, sobre todo en el tema con el Fondo Monetario Internacional. La condición para que el Fondo Monetario Internacional le entregue más recursos al gobierno, ergo, endeudarnos más, era que se apruebe el trabajo por horas y se apruebe el arbitraje internacional, más allá de la decisión del Ejecutivo, que ya la está cocinando con el IES, con el tema de las pensiones jubilares y de los años de aportación a la seguridad social o los años para jubilarse. Esas son las condiciones que pone el Fondo Monetario Internacional para darle más plata al Ecuador. Si eso ya no se puede, ya no va a tener los recursos suficientes para poder caminar en los temas que había planteado seguramente el Ejecutivo, y la tiene cuesta arriba. Yo creo que el gobierno tiene que, insisto, Fabricio, tiene que hacer una pausa, tiene que tranquilizarse, tiene que enrumbar esto, si no se le cae a pedazos el país. Leonardo Berresueta, gracias por el tiempo y por atender esta entrevista, muy gentil. Fabricio, como siempre, un gusto. Gracias. En un tramo de la entrevista nos jugó una mala pasada el corte de energía, pero bueno, recuperamos la señal con nuestro invitado, el asambleísta de Revolución Ciudadana, Leonardo Berresueta, 8:32. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.